Bienvenida a todos los que se han ido sumando e incorporando en esta sesión. Les presentaría a la doctora Graciela Cordero Arroyo. La doctora Graciela Cordero Arroyo es licenciada en Pedagogía por la UNAM, es maestra en Educación por Harvard y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, con especialidad en formación de profesores. Es investigadora titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, conocido como el IDE, de la Universidad Autónoma de Baja California, instituto del cual fue directora del 2003 al 2011. Es editora fundadora de una excelente revista para la investigación, que es la Revista Electrónica de Investigación Educativa, normalmente conocida como REDIE. Fue presidenta del Observatorio Internacional de Profesión Docente que gestiona la Universidad de Barcelona entre 2018 y 2022, y a partir de abril del 2022 es coordinadora de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa del IDIE de la UABC. Es responsable de la mesa coordinadora de Red de Experiencias e Investigación en Formación de Docentes en Servicio. Su línea de investigación envié un correo. Si gustas entrar al apunto, hay un post. Tere, si por favor apagas tu micrófono, porfa, porque te estás oyendo. Ay, sorry, una disculpa. Es la formación del profesorado inicial y continua y las políticas docentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y recientemente ha publicado 3 libros sobre el tema de la formación de profesores en servicio. Un libro que tiene ella junto con la maestra Vázquez, que es la formación continua del profesorado de educación básica en el sexenio de la reforma educativa. Otro libro que ella es la autora y la coordinadora, que es la formación en línea del profesorado en educación básica en México, aportes desde la investigación educativa. Y otro libro que es del 24, que es hacia la construcción de un modelo para la formación en línea del profesorado de educación básica. Lo que es muy interesante de toda la producción de Graciela Cordero es que su producción se encuentra libre en ResearchGate. Muchas gracias, Graciela, y te cedemos la palabra. La dinámica consistirá en que Graciela expondrá en el tiempo que ella juzgue pertinente, expondrá su escrito, lo que nos quiera compartir, y posteriormente abriremos a una sesión de preguntas y respuestas, de modo que vayan escribiendo todo lo que quisieran preguntarle, aprovechando la gran generosidad de Graciela y poder establecer este diálogo que es una de las finalidades del seminario. Graciela, adelante. Hola, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento pues muy honrada de que ustedes hayan tenido la deferencia de invitarme en esta primera sesión del seminario. Les deseo mucho éxito en el trabajo de su seminario. Se ve que está muy interesante y bueno, van a tocar temas centrales para discutir acerca de la identidad docente y las escuelas normales. El día de hoy, me invitaron a participar con la temática de cuáles son las características de la formación inicial del profesorado y cuáles son las características de la formación del profesorado en servicio. Digamos que tal vez desde la distancia pueda decirse que las diferencias son claras y obvias, pero pues hay ciertas particularidades y ciertas temáticas que pueden revisarse a profundidad y que además hacen que el modelo mexicano pues sea específico. Es decir, si bien vamos a hablar acerca de las características generales que también se tienen de este tipo de formación en otros países, pues lo que se ha construido históricamente en México, pues tiene sus especificidades y los vamos a revisar. Voy a compartir con ustedes la presentación.
Adelante, Graciela. Ahí está. Me dicen, por favor, Berta, me dice si Sí, se ve. puedes ver. Ok, Sí. bueno. El trabajo lo titulé Etapas y características de la formación del profesorado en México, por lo que les digo, porque haré constante referencia a la situación de la formación en nuestro país. ¿Qué voy a presentar o qué voy a trabajar con ustedes? Voy a hacer un recorrido sobre estas temáticas, pues primero la importancia de la formación del profesorado, un concepto clásico que tenemos o que manejamos en formación del profesorado, las fases o etapas en general y después ya me centraré en la formación inicial, en la formación en servicio y en otro concepto que creo que es relevante también que se aborde para poder entender mejor las etapas que mencionaré anteriormente y pues finalmente haré algunas reflexiones finales. Bien, pues ustedes saben que el logro educativo depende de muchas cosas, depende de muchos factores. Podemos hablar acerca de la importancia de las autoridades educativas, de los programas, los padres, las condiciones de las escuelas, los libros de texto, etcétera. Pero el actor, ¿no? El actor que tiene la responsabilidad de que todo esto pueda convertirse en una realidad y el logro educativo sea una realidad en las aulas, pues es el maestro. La importancia del maestro, digamos que es incuestionable, ¿no? O sea, ya la literatura, los informes internacionales, todos coinciden en la centralidad del maestro. Ahora, después la discusión está en ¿y cómo formamos al maestro? ¿No? O cuáles son las mejores prácticas para formar al maestro y cuáles son los problemas que hay en la formación del maestro. Si vemos, por ejemplo, lo que dice la UNESCO en relación, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, pues ahí definen al maestro como la fuerza más influyente para la equidad, el acceso y la calidad en la educación y representan la clave para el desarrollo sostenible del planeta. Fíjense ustedes digamos, la importancia, ¿no? que se le da en términos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y se considera que para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, lo que se requiere, pues son maestros calificados. Entonces, hay una consideración particular acerca de la importancia del maestro y lo clave que somos para el desarrollo sostenible del planeta, pero se hace la consideración de que esto solo se cumplirá si los maestros están calificados, lo cual nos lleva nuevamente a temas pues de formación de profesores. Como les decía, ahora hay una amplia literatura acerca de la importancia de los maestros y la formación de maestros. Aquí tienen algunos ejemplos de reportes internacionales acerca de la función del maestro, sus características y pues digamos, ahora es mucho más sencillo, ¿no? Para los que estamos interesados en este tema, introducirse a la discusión internacional. Antes no era tan fácil entrar a estos temas, pero ahora tenemos una cantidad interesante e importante de bibliografía, sobre todo elaborada por organismos internacionales que nos ayudan a entender la profesión docente en nuestro contexto, pero también en el contexto internacional. Bien, vamos a entrar en materia para hablar de lo que es la formación del profesorado. Este concepto, digamos, ha sido definido de muchas maneras, ¿no? Hay muchas definiciones de formación del profesorado. Yo voy a utilizar, o lo voy a presentar más bien, la que yo considero que es más completa. Es como yo le llamo como una definición clásica de formación del profesorado, que es de el doctor Carlos Marcelo, que es la que yo generalmente trabajo en mis cursos y habla del profesorado en términos generales. El Marcelo marca o considera que la formación del profesorado es un campo de investigación, es un campo de conocimientos, investigación y de propuestas. Es decir, no solamente es una práctica
que nosotros realizamos en las escuelas normales o cuando damos cursos a los maestros que están en servicio. También tendría que constituirse o identificarse como un campo de investigación que tiene sus propios conocimientos, sus propias aportaciones, sus propios soportes teóricos. Y este campo de conocimientos estudia los procesos mediante los cuales los profesores en formación o en ejercicio, es decir, toma los dos grandes universos que existen en el campo de la formación del profesorado para que ya sea de manera individual o en equipo, se impliquen en experiencias a través de las cuales adquieren o mejoran conocimientos, destrezas, disposiciones, es decir, aquí tenemos como todo el universo, ¿no? De lo que conforma el maestro, lo que sabe hacer y cuál es la actitud que tiene hacia el cambio, y que le permiten intervenir Voy a de entrar yo. manera profesional en el desarrollo de la enseñanza, del currículum, de la escuela, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos. Consigue un encendedor. Creo que hay un micrófono abierto, si me hacen favor de cerrarlo. A Así Oscar, no es. sé si él puede cerrar los Colega micrófonos. Roxana, colega Sonia, ¿pueden por favor apagar su micrófono? Creo que tú los puedes apagar, Oscar. No, ¿No? sería la doctora No, Berta. Ah, ok. Muchas gracias. ahí Sí, voy. muchas Estoy gracias. así. Está bien. Entonces, como les decía, tenemos este concepto, ¿no? Que es general, es genérico, lo maneja Carlos Marcelo, lo manejan también de manera muy similar autores ingleses como Christopher Day, y hablan acerca de la importancia de que la formación es lo que da sustento a la intervención profesional para diferentes, del maestro en diferentes campos, tanto en el área de la enseñanza, en el currículum y en la escuela. Cosa que si ustedes lo revisan, pues está también, considera también los mismos elementos, por ejemplo, que plantea el nuevo plan de estudios de la educación básica. ¿Y todo esto para qué? El objetivo es mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos. Por eso, este aspecto es la formación de profesores se considera, como ustedes lo verán en la tercera columna, un servicio indirecto, así es como se denomina. Es decir, que la mejora deseada no recae en los estudiantes, sino que incide indirectamente en ellos al formar a los profesores que atienden a los estudiantes. Por eso se le llama un servicio indirecto. Y esa es, digamos, la razón de ser o la razón fundamental de la formación del profesorado. La formación del profesorado como campo de estudio, pues les digo, tiene pues un objeto de estudio propio y tiene los cuerpos teóricos que sustentan la formación del profesorado, pues desde diferentes disciplinas. Como todo objeto educativo, igual se nutre o se sustenta en aportaciones teóricas de diferentes perspectivas y también utiliza metodologías de investigación que nosotros trabajamos para investigar cualquier otro objeto de estudio educativo. Em, ¿Por qué la definición insiste en que la formación del profesorado permite intervenir profesionalmente? Bueno, porque se trata de distinguir en el campo de la formación lo que es el conocimiento profesional del conocimiento empírico, es decir, del conocimiento que se adquiere solamente por haber sido estudiante a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, eso es algo que voy a marcar más adelante. Y también el hecho de que la formación del profesorado sea inicial o sea en servicio, habla de que es un proceso que debe ser sistemático y organizado. Es decir, que no tendría que ser un evento aislado o un evento único en la vida del profesor, sino que debe haber una organización para que esto se cumpla cabalmente. Muy bien, vamos a ver las etapas generales de la formación del profesorado de educación básica. Tenemos en términos generales la etapa inicial, que son 4 años de formación, donde se ha hecho
en la formación inicial una mayor investigación y una mejor conceptualización que en otras etapas de la formación del profesorado. Y después tenemos lo que sería la etapa de la iniciación, que según el autor que ustedes consulten puede ir de 3 a 5 años en la vida del profesor, sus primeros 3 o 5 años, que se llama la etapa de iniciación o inserción laboral. Y en este tema hay una amplia investigación en el ámbito internacional de los profesores Nobel que ustedes pueden reconocer en la literatura del doctor Carlos Marcelo o de Denise Bayant. No tanto en nuestro país, hay mucho menos investigación en este campo en nuestro país. Y después tenemos la etapa más que tiene una mayor duración, por así decirlo, que es la formación en servicio, continua o permanente, que se conoce con estos tres conceptos, donde hay una menor investigación, hay una baja o débil conceptualización y que ha tenido un problema, que es este problema de arrastrar el concepto de capacitación que aún se usa en nuestro país mucho más frecuentemente de lo que nosotros desearíamos. Entonces, digamos, esto es nada más como el primer dibujo. Después, ahorita voy a ir viendo las características específicas de cada etapa, pero así es como tendríamos el proceso de formación de profesores en educación básica. En educación media superior la cosa cambia un poco, por ejemplo, ¿no? Pues porque la formación inicial generalmente es una formación disciplinaria que se adquiere en una institución de educación superior. La formación, la etapa de la iniciación en nuestro país ha sido, en media superior ha sido muy poco atendida, realmente muy poco atendida, y la formación en servicio continua permanente, que tiene también esta duración más amplia, es la que ha llevado toda la carga de la formación pedagógica y el conocimiento didáctico del contenido, y ha sido atendida, yo diría, con muy poco éxito o con muchos problemas en la logística de la atención en función de las características propias de la educación media superior en nuestro país, que como ustedes saben, pues es un universo muy complejo y lo que se hace desde la SEP, pues no atiende convenientemente la formación del profesorado. Ahora, vamos a entrar con un poquito de más detalle a a las definiciones que tenemos de las etapas, de acuerdo nuevamente con Marcelo. Marcelo, además de las etapas que ya les mencioné, habla de una fase de preentrenamiento, que es una fase que diríamos que incluye todas las experiencias previas que los aspirantes a ser profesor han vivido, que es decir, que todos nosotros, si hemos pasado por preescolar, por primaria, por secundaria, por bachillerato, antes de llegar a la escuela normal, nosotros ya tenemos una muy buena idea de lo que es un profesor, porque como estudiantes hemos visto trabajar a muchos profesores, muchos estilos, muchos modelos, muchas formas de trabajar en el aula y aunque digamos, no hemos estudiado para ser profesores, al llegar a la normal hay una noción muy clara de lo que hace un profesor, de lo que puede hacer o lo de que lo debería hacer según la experiencia que cada uno haya tenido. Y esta fase, Marcelo la considera importante porque hay investigaciones que dicen que a pesar de la etapa de pasar posteriormente por la fase de formación inicial, lo que se aprendió en la fase de preentrenamiento a veces no se puede olvidar, ¿no? O sea, digamos que cuando el maestro inicia su vida como profesor, estas nociones que están adquiridas de manera crítica y de manera consciente están presentes en la práctica del docente. Bueno, entonces se marca esta fase que también es importante, la fase de la formación inicial, que se caracteriza por ser una preparación formal en una institución específica de educación superior, que ahorita voy a detallar también ese tema. ¿Y cuál es el objetivo de esa formación específica? Pues que se adquieran conocimientos pedagógicos y
también de las disciplinas académicas para la práctica de la enseñanza. Tenemos la fase de la iniciación, que aquí ya está definida como la etapa de los primeros años de ejercicio profesional del profesor, durante los cuales se aprende en la práctica a través de lo que la literatura marca estrategias de supervivencia o sobrevivencia. ¿Qué es lo que la literatura ha indicado? Pues que el maestro, generalmente cuando llega a esta fase, se da cuenta o considera que lo que aprendió en la fase de la formación inicial no es suficiente y nunca lo será, porque la fase de la formación inicial pues es digamos, es un muestreo, ¿no?, de todo lo que el maestro va a poder ver en la vida laboral. Y los maestros generalmente en este momento es donde toman una decisión de continuar o dejar la docencia. Esta fase es muy importante en otros países. No sucede igual en México. No sucede igual en México, porque en México, una vez que el maestro ingresa, eh, permanece en el servicio. Pero en otros países no sucede igual. Los maestros ingresan y si no sobreviven a esta fase, desertan. Y lo que se ha observado, y por eso a nivel internacional es una fase que está muy atendida, pues es por la necesidad de que si ya el Estado invirtió en la formación de esos profesores, es importante que esos profesores permanezcan en el servicio y no se vayan cuando se enfrentan a la realidad de la educación o de las aulas en los diferentes países. Y por eso ustedes encontrarán que en otros países esta fase es muy estudiada y hay muchos recursos para la fase de la iniciación. En nuestro país fue en la Ley General Servicio Profesional Docente tan mencionada en el sexenio, ya diríamos, antepasado, cuando em, se le dio un lugar, se le dio un lugar dentro del proceso de formación a los maestros que estaban ingresando. Ustedes recordarán que había una propuesta de tutoría para estos maestros de los 0 a los 2 años, que funcionó más o menos. En algunos casos sí, pero en la mayoría del país no funcionó. Y finalmente tenemos la fase de la formación en servicio permanente o continua, que es la última fase, que aquí es una fase que no está planificada por una única institución, sino por un conjunto de instituciones que la trabajan en el país, incluidas las escuelas normales que ya la están trabajando, y que buscan la mejora de la enseñanza. Es la más extensa en el tiempo y por eso también se denomina formación en servicio. Si ustedes ven o les hago notar que yo estoy diciendo que son sinónimos formación permanente, formación continua y formación en servicio, o se pueden considerar como sinónimos. Si bien el término de formación permanente, pues viene más, por ejemplo, de planteamientos como la educación para toda la vida o la educación permanente de la UNESCO, de ahí se deriva, y digamos, las denominaciones que nosotros utilizamos con más frecuencia en México es formación continua o formación en servicio. Entonces, habiendo hecho de nuevo este panorama que va un poquito más a profundidad en los conceptos, ahora sí voy a detenerme un poquito más en lo que es la formación inicial. ¿Cómo se define la formación inicial? Bueno, hay una imprecisión en las definiciones de formación inicial. No hay por parte de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, no hay una definición clara en sus documentos oficiales de lo que es la formación inicial. Pero aquí tengo dos definiciones, una de las cuales es de la doctora Fortul. Entonces tenemos una reformulación que hice de un autor como un plan sistemático de actividades que procura explícitamente, dice, la transformación de los egresados de bachillerato en maestros como sujetos sociales que demanda el Estado. Y marqué lo de transformación de egresados del bachillerato precisamente en congruencia, ¿no?, con lo que dice Carlos Marcelo de la fase de preentrenamiento. O sea, ahí tiene que haber un cambio importante entre una persona que ha pasado toda su vida en la escuela y que ahora quiere estudiar para ser profesor. O sea, sí tiene que haber una marca, una diferencia en la formación inicial de los profesores. Y
lo que dice el autor es que se basa en la mediación, perdón, y la transmisión de estos de valores universales que representan los pilares de la profesión docente. Si ustedes estudian, trabajan en una escuela normal, pues las escuelas normales tienen una mística que puede reconocerse en los profesores que egresan de las escuelas normales, no así en los profesores que han egresado de otras instituciones de educación superior. Estos valores que las escuelas normales han digamos, perpetuado, protegido, son los que están presentes en los procesos de formación inicial y que son muy importantes para la formación del maestro. Otra definición que nos da la doctora Fortul es esta primera trayectoria de formación institucionalizada, que ya vimos, es una formación que se da al interior y en el seno de una institución que tiene como fin la actividad, la formación para una actividad profesional asociada con actividades en los niveles obligatorios que demandan saberes teóricos y metodológicos para la formación de los niveles educativos previos. Digamos, una característica fundamental es que se lleva a cabo en instituciones específicas. Tradicionalmente se han denominado las escuelas normales, pero las escuelas normales a su vez también es un conjunto de instituciones heterogéneas en nuestro país. No es una escuela normal, sino hay diferentes tipos de escuelas normales que han surgido a lo largo de la historia de nuestro país por diferentes razones. Entonces, digamos, hay características comunes, pero también hay características particulares y diferentes. Y después ahora, si ustedes ven con el plan de estudios 2022 de las escuelas normales, pues eso ha hecho también que antes se impartía en una institución específica con un plan de estudios común para todo el país. Ahora esto ya no es así, ¿no? Entonces, sí conservamos una institución común como la escuela normal, pero los planes de estudio han variado, son diferentes. Hay otra política curricular en relación con los planes de estudio de la escuela normal. Si a esto le suman, además, que desde 2012 se abrió la posibilidad nuevamente con la reforma educativa de este sexenio de que otras de egresados de instituciones de educación superior pudieran ingresar al servicio, ustedes ya empiezan a ver en la formación inicial algo que antes era digamos, un poco más homogéneo. Ahora lo que tienen es una diversidad de opciones para la formación inicial. Pero, ¿qué es lo que tienen en común? Que se sigue ofertando en una institución de educación superior y que tiene un plan de estudios específico y diseñado con este fin. Por lo tanto, hay un instrumento que es el plan de estudios o el currículum que tiene que definir estas orientaciones generales y fundamentales. Dentro de los planes de estudio de formación inicial, nosotros podemos reconocer dos formas de aproximarse a la práctica docente, que estas formas definen también el proceso de formación inicial. Uno es que simultáneamente, a lo largo del plan de estudios, se va viendo digamos, el avance entre lo que es lo disciplinar y lo pedagógico. Y otra es un esquema secuencial de acercamiento a la práctica con diferentes espacios de inmersión o calificación laboral. El modelo que nosotros tenemos en nuestro país es el segundo, ¿no? O sea, se van aproximando a la escuela poco a poco, ¿no? O sea, hay una definición en primer semestre de un acercamiento a la escuela y así van por aproximaciones sucesivas, incrementando las horas de práctica o de contacto con la escuela hasta llegar al octavo semestre donde ya hacen una práctica profesional en la escuela. Hay otros planes de estudio que son diferentes y van de manera paralela, ¿no? Trabajando esto más o menos con el mismo peso en otros contextos. Otra otra característica de la formación inicial es que está regulada por el Estado. Y ha estado regulada por el Estado desde 1993 con la Ley General de Educación, que la Ley General de Educación, se recordará, pues fue una ley que
digamos, puso ya a nivel legislativo para todo el país lo que fue la descentralización de los servicios de educación básica y normal, que siempre se nos olvida lo de y normal, ¿no? Siempre ponen ANMED y la N de normal se olvida. Y después, cuando establecen políticas federales, se tienen que acordar que también la escuela normal formó parte de la política de descentralización. En fin, pero sí establece la Ley General de Educación en sus diferentes versiones, sea la de 93, sea la de 2013, sea la de 2019, establece que, digamos, el Estado tiene que dar la regulación general de la educación normal y los estados, las entidades federativas tendrán que dar el servicio, ¿no? Pero con los principios generales que establece el Estado. Bien, entonces este proceso de formación, por así decirlo, aquí representado en este esquema, ¿no? Es el proceso de que una persona, un aspirante que ha estado en un sistema educativo toda su vida, se convierta adquiera un rol social muy diferente a partir de la mediación que hacen los profesores de escuela normal. Y entonces ahí entramos a otra discusión, ¿no? Los profesores de escuela normal deben fundamentalmente ser profesores de educación básica y después, y además profesores de escuela normal. Puede haber, o sea, qué tipo de mediación se está haciendo en cada una de las escuelas normales, que ustedes conocen bien las particularidades de las plantas docentes, qué tipo de mediación hacen estas escuelas para llegar a tener un profesor que sea este sujeto social que representa los valores del Estado mexicano fundamentalmente y los por ejemplo, en el caso, en este momento, los de la nueva escuela mexicana. Em, los conocimientos previos de ingreso a la formación inicial no deben desestimarse. Los que trabajan en las escuelas normales lo saben bien. Ujú. Entonces, hay que luchar en las escuelas normales en contra de este sentido común, ¿no? Que se desarrolla entre los estudiantes o que traen los estudiantes y este conocimiento pedagógico común, así como le llama Invernon, que no porque sea común es malo, sino porque es lo que los estudiantes aprendieron a lo largo de toda su vida, pero la escuela normal o la formación inicial, más bien dicho, tendrá que trabajar específicamente en esto para lograr que se despeguen de este sentido común y puedan desarrollar conocimientos profesionales asociados a la práctica docente. Muy bien. Este dibujo, este esquema lo hice intentando explicar todo esto que acabo de decir. Digamos que en la fase de preentrenamiento hay un conocimiento empírico del aula, ¿no? Y en la formación inicial, ahí es donde tenemos que abordar lo que son los fundamentos de la práctica docente y también los principios de la práctica reflexiva que tienen que acompañar el proceso de formación en lo que se llama una actividad auténtica, o sea, en la facilidad que se tiene en las escuelas normales de estar en las escuelas, cerca de las escuelas y trabajando por las escuelas, mediados por la planta docente de la escuela normal, y que esto lleva a un primer conocimiento acerca de lo que es la práctica profesional, que después tiene que fortalecerse en el proceso de inducción a la carrera docente, que ya entra en el campo de la formación en servicio, que es lo que vamos a trabajar ahora. Pero antes de eso, quería presentarles este esquema, esta lista de las temáticas que se identificaron en el estudio que hicieron en los estados del conocimiento, que próximamente van a salir publicados y que los invito a que los revisen, para que ustedes vean el tamaño, o sea, digamos, en el país,
qué tan importante es la temática de la investigación en formación inicial. La doctora Fortul y el equipo que trabajó con ella identificaron 1.726 documentos académicos, de los cuales seleccionaron 370 para hacer el análisis del estado del conocimiento y los clasificaron de acuerdo con esta lista en conceptualización, tendencias en la formación, didáctica de la formación, políticas y programas de la formación, formación inicial y saberes profesionales, formación inicial y vinculación con la educación básica y la construcción de la identidad. Yo creo que mucho digamos, del avance de la investigación en formación inicial también obedece a que desde la dirección desde la DGSUM, se ha apoyado con mucha fuerza el CONICEN. Y el CONICEN ha pues propiciado que la formación inicial se convierta en un objeto de estudio importante, y eso ha apoyado que la investigación en formación inicial esté creciendo y tenga esta importancia en nuestro país. Quisiéramos que fuera más, a lo mejor sí, pero es importante, y ahora lo van a comparar con la formación en servicio. Por eso les pongo estos números para que ustedes vean la diferencia que hay en ya el estudio de la formación en servicio. Muy bien, vamos a ver entonces el tema de la formación en servicio. Bien, este libro, que es el doctor Francisco Invernón, es el que desde mi punto de vista abre en Iberoamérica el campo de la formación del profesorado. Esta fue su tesis de doctorado del doctor Invernón, y cuando yo le pregunté cómo es que había llegado a este tema, cómo es que él es profesor de educación básica, y ya siendo profesor lo invitaron a ser coordinador o responsable del área de formación continua en su ciudad, Barcelona, en una de las áreas de Barcelona, y él dijo, ¿y cómo se va a hacer este trabajo? Y entonces empezó a investigar y no había nada en el tema, nada en formación continua en 1985, 86. Y entonces él hizo su tesis de doctorado sobre este tema, y por eso yo diría, para mí, desde mi punto de vista, él abre esta línea de investigación en los países de Iberoamérica, y ustedes pues verán que es un ámbito mucho más joven que la formación inicial. Muy bien. ¿Qué características tiene? Bueno, pues que se ofrece a todos los actores educativos a lo largo de su vida profesional, desde el ingreso hasta su jubilación. La formación de la iniciación también se considera formación en servicio, aunque tiene, pues ya dijimos, características específicas. Puede tener diversos fines específicos que ahora explicaré, como la actualización, la nivelación, la capacitación, la superación profesional. Se imparte mediante diferentes modalidades didácticas: cursos, talleres, seminarios, diplomados, asesoramiento en escuela, en aula, etc. Aunque la única que nosotros conocemos o la que nos es más familiar es la de los cursos, ¿no? O cursos talleres. Bien, también es regulada por la autoridad federal a través de una dirección específica de la Secretaría de Educación Pública, que la vamos a llamar Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, aunque ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, de su joven historia, porque se conformó esta dirección en 2005, y de 2005 para acá ha tenido como 6 nombres. Y es operada por las áreas homólogas en las entidades federativas. Esto hoy por hoy, el sexenio, hoy, ¿cómo podríamos decir? Todavía hoy, que Mejoredu aún no se extingue, pero Mejoredu está por extinguirse hacia el fin de la semana. Pero el sexenio pasado eran 2 las autoridades educativas que tenían responsabilidades en materia de formación de profesores en servicio: la SEP, con la Dirección General de Formación Continua, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. La ley de 2019 les dio a ambas instituciones funciones normativas y regulatorias,
Y ya, pues, digamos, es un estudio que estamos haciendo acerca de cómo eran estas responsabilidades concurrentes y cómo y de qué manera digamos, esta responsabilidad que tenía Mejor Edu y que tenía digamos, comunicar a la Secretaría de Educación Pública porque tenían ahí un conflicto de autoridad, pues finalmente terminó en la historia que ustedes saben, que es la desaparición de Mejor Edu, no por esa razón, por otras razones, pero ahí ustedes podrían revisar todos los instrumentos que tiene Mejor Edu en materia de formación de profesores en servicio. Son varios y son muy interesantes y tiene un planteamiento avanzado distinto de la SEP. Muy bien. Ahora, las instancias formadoras, bueno, pueden ser la autoridad federal y estatal, las instituciones de educación superior públicas y privadas y asociaciones u organismos que son contratados por las autoridades como proveedores para este fin. Y ahí se abre un campo amplísimo en cuanto a los proveedores de formación continua. Y que aun a pesar de los esfuerzos que tiene la SEP por regular a estos proveedores, pues así como ustedes han oído hablar o han escuchado de universidades patito, pues yo diría que hay muchos proveedores de formación continua que son patito. O sea, yo he hecho estudios, he hecho revisiones de cuáles son, por ejemplo, los proveedores o vertientes de formación, que ahora también se les llama, que contrata las entidades federativas, y hay algunos proveedores que solo tienen una página de Facebook. No tienen más que eso, una página de Facebook. Y uno se sorprende, ¿no? De cómo puede ser que estas instituciones o asociaciones civiles o empresas de diferentes naturaleza puedan recibir recursos públicos para la formación de profesores en servicio. Y de ahí que hay una disparidad, yo diría, en la calidad de la formación de profesores muy notoria. Otro problema que se tiene desde la formación es que es una actividad subsidiaria. Ajá. ¿Por qué digo que es subsidiaria? Porque está asociada o ha estado asociada en la historia de nuestro país a los incentivos docentes, carrera magisterial, que muchos de ustedes recordarán, ¿no? Que carrera magisterial tenía un factor que estaba un número de puntos asociados a la formación en servicio, a la formación continua. También ha sido subsidiaria, por ejemplo, en el sexenio antepasado, a todos los procesos de evaluación. ¿Se acordarán? La evaluación del ingreso, de la promoción, de la permanencia, del reconocimiento. Había procesos de formación asociados, pero la atención no estaba en los procesos de formación asociados, sino estaba en los procesos de evaluación, que fue lo que, como ustedes saben bien, también hizo que se cuestionara la reforma de 2012 y fue uno de los factores por los cuales murió esa reforma educativa. Entonces, la formación en servicio actualmente incluso vuelve a ser subsidiaria de los programas de reconocimiento, de promoción horizontal y vertical. Y ustedes saben, en los multifactores, pues hay un puntaje específico para esto. Eso ha hecho que los incentivos, de acuerdo a lo que yo he revisado, son comunes para la formación continua en todos los países. O sea, en muchos países los incentivos son comunes, pero hay otro tipo de incentivos que se manejan en procesos de formación continua, como por ejemplo, que los maestros puedan hacer estancias de trabajo en otras escuelas y puedan tener el apoyo laboral para que puedan hacer estancias de trabajo en otras escuelas o en otros países, etcétera. No es propiamente un ingreso adicional a la bolsa, sino otro tipo de cosas, o que los maestros tengan apoyo para ir a congresos, para presentar trabajos, en fin, son otro tipo de cosas las que están asociadas como incentivo a la formación. Y otro problema que tenemos en este campo es la confusión en la denominación. Y se habla de que
digamos, los maestros hablan de capacitación. Eso es el concepto que nosotros utilizamos comúnmente. Y que yo he luchado, ya tengo años, seguramente aquí debe haber alguna de mis estudiantes que invité, he luchado por años para que ese concepto mal usado se elimine del vocabulario de la formación de profesores. O también se confunde con el desarrollo profesional y ahora les voy a explicar las diferencias. Nosotros tuvimos, en nuestro país hubo en los años 40, se fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. En estos momentos de la en estos momentos, en esta década, en 1940 aproximadamente, los maestros recibían una formación, más bien no recibían formación para ser maestros, no tenían esta formación. Ellos sabían, tal vez tenían la primaria, la secundaria y sabían leer, escribir, hacer cuentas, etcétera, y en poco tiempo ya estaban trabajando frente a un grupo de niños que necesitaban de estos conocimientos. Bueno, entonces lo que hizo el gobierno fue eh, abrir el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que solamente iba a tener una vida de 6 años y le iba a dar el título de maestro a todos aquellos maestros que no tenían las credenciales. Eh, lo que sucedió fue que este instituto, en lugar de durar 6 años, duró 30, casi 30 años, y se llamó la normal más grande del mundo. Entonces, ¿por qué se llamó la normal más grande del mundo? Porque tenía dicen que le dio certificados a más de 100,000 maestros en el país. Por eso le llamaban así, y los maestros estudiaban por correspondencia. Ajá, o sea, porque era la tecnología que había en ese momento. Y entonces está documentado en varios de mis trabajos que México inició la formación de profesores a distancia. Fue el primer país que tuvo esto con el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. La importancia del Instituto Federal de Capacitación estuvo asociada con la creación del sindicato, del CENTE. Ustedes vean el nombre del sindicato, dice Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, eran trabajadores, eran trabajadores técnicos que estaban ingresando al servicio docente, al servicio del Estado. Ajá. Entonces, al sindicato le convenía que los maestros tuvieran su título, porque con estos maestros que tenían título ya daban aportaciones al sindicato, o sea, digamos, se regularizaba su situación y entonces ya el sindicato se fortaleció gracias al Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, creció y se fortaleció gracias a ese instituto. Bien, yo tengo la hipótesis que este concepto de capacitación lo heredamos desde entonces, aunque ahora el maestro laboral y profesionalmente tiene otras condiciones. Profesionalmente ya no es un técnico, ahora estudia la licenciatura, ¿no? Y ahora se habla del conocimiento profesional del maestro, de su autonomía profesional. Si nosotros insistimos en llamarle a esto capacitación, le estamos degradando el estatus profesional del maestro, ¿no? Porque lo estamos volviendo a considerar un técnico de la educación. Entonces, la idea es que el concepto correcto es formación de profesores en servicio. Y intentemos erradicar el concepto de capacitación para que no contamine el proceso, porque si nosotros le llamamos capacitación, seguimos pensando en algo limitado, acotado, específico, periódico, y no en un proceso sistemático y organizado como debe ser la formación en servicio. La capacitación es solo uno de los propósitos de la formación en servicio, uno de los propósitos, porque sí, hay eventos de capacitación cuando se trata de entrenar al maestro en algo concreto y específico como las tecnologías, por ejemplo, pero hay otros propósitos como la actualización y la nivelación. También la formación de profesores en servicio se puede impartir fuera de la escuela o dentro de la escuela. Y impartiéndose dentro de la escuela puede ser una formación situada o puede ser in situ.
Puede impartirse diversos dispositivos didácticos, puede impartirse de manera presencial, semipresencial, en línea, y todas estas combinaciones pueden desarrollarse en los programas de formación. Creo que ya me excedí en el tiempo, ya voy a terminar. Bueno, este es un ejemplo. La formación en servicio puede darse dentro o fuera de la escuela y puede tener diferentes propósitos. En términos de investigación educativa, es un objeto de estudio menos atendido, muy poco atendido. Aquí les pongo dos ejemplos. De las 140 ponencias que se presentaron en 2019 al Congreso del COMIE, solo 2 referían a formación continua. Las demás eran de formación, básicamente de formación inicial. Y en los estados de conocimiento que están por publicarse, solamente hay 62 documentos académicos que están relacionados con esta temática. Por lo tanto, tal como dice Jesús, este campo es un campo fértil en prácticas, experiencias, profuso en políticas, intervenciones, programas, discursos y promesas, pero poco abordado desde la investigación educativa. Finalmente, el desarrollo profesional docente. El desarrollo profesional docente es otro concepto que no es sinónimo de formación en servicio continuo permanente. Son cosas diferentes. En 2017, el INE me pidió que hiciera un diagnóstico de la política de formación y desarrollo profesional de nuestro país. Y una de las cosas que encontré y que sigue vigente, es el hecho de que, de acuerdo con, hay varios documentos que regulan la formación de profesores y le denominan como quieren: capacitación, formación, actualización, desarrollo profesional, profesionalización, superación profesional, mejoramiento del profesorado. O sea, usted escogen el documento y verán un conjunto de conceptos imprecisos en el tema. Entonces, ante esta discusión que tuve en el INE en aquel momento dijo: va a ver, vamos poniendo orden, a ver si podemos poner orden. Y el INE hizo esta propuesta, o sea, tiene el desarrollo profesional como si fuera un banco de 3 patas, ¿no? El desarrollo profesional, uno de sus componentes es la formación, uno. El otro es la evaluación y los procesos evaluativos que siguen vigentes. Y el otro son las condiciones institucionales en las que el maestro trabaja, que tiene que ver con la carrera docente, el salario, la cultura escolar, el equipamiento, los recursos, etcétera. Todo esto en su conjunto es lo que hace el desarrollo profesional, es decir, la formación forma parte del desarrollo profesional, pero el desarrollo profesional no equivale a la formación. Esto lo dijo Invernon desde 1999. Tiene un libro que explica esta situación y que creo que no ha sido suficientemente atendido. Por lo tanto, si ustedes me dicen el concepto de desarrollo profesional, yo diría, pues sí, también involucra la formación inicial, porque no es lo mismo dónde estudiaste esta formación y que si lo estudiaste en una normal o en una institución de educación superior, y no hay diferencias, pero también involucra la iniciación y la formación en servicio. Bien, eso ahora hay muchos recursos para abordar y atender la formación de profesores inicial y en servicio, muchos recursos. Cuando yo terminé mi doctorado y llegué a México en el 95, regresé, y me decían: ¿y qué estudiaste en Barcelona? Yo decía: formación de profesores. Y me miraban así hasta con pena, ¿no? Decían: hombre, hubieras estudiado algo que valiera la pena, ¿qué es eso? ¿No? O sea, de verdad que me costó mucho trabajo picar piedra para decir: esto es un campo que importa, es un tema que importa y hay que atenderlo desde muchos frentes, desde el análisis de políticas, desde la investigación educativa, desde nuestra práctica diaria concreta, etcétera. Y bueno, como ya me pasé, esto ya no lo voy a comentar. Las reflexiones finales, pues es fundamental entender que es un campo de conocimiento y un campo de investigación, tener claridad de los conceptos, conceptualizarlo adecuadamente es importante para su problematización, porque si no, ahí andamos moviéndonos en varios temas. Es importante generar conocimiento y explorar nuevos objetos de estudio en este campo. Pues les agradezco mucho su atención. Me disculpo porque creo que sí me pasé un poco, pero estoy atenta a sus
comentarios, sugerencias, preguntas, y pues aquí están las referencias del trabajo, algunas de las referencias, y pues me disculpo por haberme extendido y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. No, Graciela, muchísimas gracias por este gran marco y toda esta cantidad de precisiones de lo que va pasando en este amplio mundo, que si bien se marca, que muy claro, cuando uno se enfrenta a él, queda claro que hay muchísimos traslapes, términos, y qué es eso de la formación. Es una palabra que usamos como muy fácil en el discurso y que no lo es tal. Invitaríamos ahora a un momento de preguntas, de comentarios con nuestra invitada y no sé, les pediría que levantaran la mano rápidamente. Al fin y al cabo, estamos en un medio que eso lo posibilita. Sé que la primera pregunta son siempre las complicadas. Invitaría de veras a los maestros que nos acompañan, a las estudiantes, vi que también había estudiantes de la educación normal, de sumarse a esto y que pudiéramos iniciar esta sesión de preguntas, de comentarios, de diálogo con nuestra ponente. La Y colega les María pedimos, José tiene la mano levantada. María José. María José, adelante. Gracias. Muchas María gracias. José, adelante. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Doctora, yo quisiera plantear esta pregunta. Usted hablaba de tanto de formación inicial como formación continua y la vinculación entre escuelas normales e instituciones de formación continua docente es a veces incipiente o muchas veces inexistente. Entonces, ¿qué posibilidades podría ver usted de que se pudieran plantear para que la vinculación entre estas instituciones abonen en la mejora, tanto en formación inicial como en formación continua? A ver, maestra, gracias por su pregunta. Mire, yo pienso que las escuelas normales, si bien, digamos, su especialidad es la formación inicial, ya muchas de ellas están haciendo formación continua o en servicio. Y eso se detectó desde hace, ¿qué le puedo decir? Como unos 10 años, que se hicieron unos foros y nosotros hicimos el análisis de lo que los directores expresaban, de los directores de escuelas normales, y los directores decían que querían trabajar también en formación continua en servicio. Y esto ha sido, lo han trabajado a través de los posgrados, ¿no? Los posgrados es una modalidad de la formación en servicio que generalmente se asocia a superación profesional. Y pues ahí, digamos, también hay un amplio mundo, ¿no? Entonces, depende cómo lo trabaja la escuela normal, qué tan serio, sistemático están trabajando el tema de los posgrados o de otros, o de diplomados o cursos que están haciendo. Mire, Mejoredu le encargó a la doctora Norma Pesqueira que hiciera un análisis de toda la oferta de formación continua o de formación en servicio que hacían las escuelas normales. Y nos encontramos con una cantidad de cosas, ¿no? Porque les preguntamos, ¿usted da diplomados, cursos? Sí. ¿Nos puede dar su programa? ¿Podemos ver el programa? Y ahí ya, ¿no? Entonces, ¿cómo está sustentado ese curso que están dando si el programa no está elaborado o no, o qué pasó con el programa? O sea, hay una gran cantidad de cosas. Ese es todo un universo también que hay que explorar. Yo le podría platicar de una experiencia que tuvimos aquí en Baja California con 3 escuelas normales del estado, en donde lo que hicimos fue un proceso de diagnóstico de necesidades en el estado, con egresados que estuvieran en estos primeros años, de los 0 a los 5 años, para ver qué querían, qué consideraban importante, qué necesitaban. Se hizo un trabajo con ellos, se hizo un análisis, y después de eso se determinaron cuáles eran las prioridades y los intereses de los egresados que ya estaban en el campo de trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, temas de necesidades educativas especiales.
Eso fue muy importante. Aquí está en la sala la doctora Jihan, ya la estoy viendo. Ajá. Ella participó en esa investigación y a partir de eso se hicieron propuestas, ¿no? Propuestas asociadas con el plan de estudios de la licenciatura y ahora hasta con un posgrado. Otras escuelas normales dijeron, no, no, yo prefiero mejor hacer evaluación de las propuestas de formación que yo estoy haciendo con los profesores en servicio. Y entonces trabajamos en todo esto, en diseñar el instrumento para que ellas evaluaran sus propuestas de formación, que en ese momento creo que era un diplomado o dos diplomados, uno de inglés y otro no me acuerdo de qué. Y entonces se hicieron análisis. O sea, no sé si estoy contestando su pregunta, pero lo que yo le quiero decir es que los recursos de la investigación abonan a la seriedad de los trabajos de formación de profesores, en cualquiera que sea, en servicio o inicial. Sí, muchísimas gracias. Yo también me refería un poco a las instancias como los centros de actualización del magisterio, que muchas veces no tienen vinculación con las escuelas normales. Sí, sí, ahí es otro campo. Muchas gracias, Majo, por esta pregunta. Invitaríamos a seguir planteando preguntas aquí a nuestra ponente. Todo sencillo, nada más con levantar la mano. Hola, muy buenas tardes. Adelante, Marisol. Muchas gracias. Una disculpa, estábamos en una reunión y estábamos muy interesadas en el tema y llegamos un poquito tarde. Por eso también pregunta si se va a transmitir la grabación en línea y demás. No sabemos dónde anotarnos, no teníamos dónde. Pero bueno, Algo que pasó, se congeló. Se congeló. Sí, nos comunicaremos Como- a sus correos. Está una liga ya en el chat Ahí para va. que puedan darnos sus datos y a partir de esa liga les enviaremos y en la página de la Universidad La Salle, que es parte de las instituciones que están atrás, se dará difusión Ok. al link. Perfecto, doctora, gracias. Y la pregunta más que nada está enfocada en el tema del desarrollo profesional. Adelante. Me decía que este constructo abarca como, por ejemplo, si nosotros estamos en un posgrado, podríamos denominar entonces un posgrado en desarrollo del docente o en formación docente, por ejemplo. Yo diría, maestra, que es un posgrado. Un posgrado es un programa de formación que abona la superación profesional. Ajá. Las personas que estudian ese posgrado, ¿no? Están procurando su desarrollo profesional, ¿no? Están, digamos, trabajando por su desarrollo profesional, ¿no? Si ustedes, el programa de formación, digamos, tiene pues un nivel académico, ¿no? Cuida a sus profesores, etcétera, pues obviamente que ofrecerán una mejor opción de desarrollo profesional para sus estudiantes que para los estudiantes del centro, educativo X, ¿no? Entonces, el posgrado abona al desarrollo profesional. Eso es lo que yo le diría, abonaría, ¿no? De mejor manera. Está la maestra Katia con la mano levantada. Adelante, Katia. Gracias. Doctora, una pregunta. En esta parte de la formación permanente de los docentes, entiendo que es una cuestión muy complicada establecer exactamente cuál tendría que ser nuestra formación permanente y cada escuela y cada persona va determinando en qué se quiere seguir formando, en qué quiere profundizar, pero no habría que tener como una línea general que todos siguiéramos porque pues egresamos de la normal en el año 1 y en el año 20 seguimos dando clase y quién nos dice que estamos verdaderamente actualizados.
Bueno, digamos, a ver, un tema que la formación siempre tiene que atender es la actualización. Ese es un tema para todos. Ahora, eh, el Estado se preocupa porque nos actualicemos en los planes de estudio, ¿no? Y busca las estrategias para que esa actualización funcione o camine. Por ejemplo, para el plan de estudios de la RIEP de 2011, pues se trabajó en cascada. En el 2017 se trabajó un MOOC. En, Ahora con el nuevo plan de estudios, pues consejos técnicos, que tiene sus particularidades y podríamos discutirlo, ¿no? Pero digamos, el Estado se preocupa por una actualización. Ahora, resulta ser también que todos los problemas sociales se quieren resolver con la escuela, o muchos problemas sociales quieren que se resuelvan con la escuela. Y entonces usted empieza a ver em, que le cargan a la escuela un montón de temas y aunque, por ejemplo, la prioridad sea la actualización en los planes de estudio, entonces tienen que empezar a abrir otras ofertas, como por ejemplo lo que está pasando ahora con el tema de la alimentación en las escuelas, ¿no? También, o sea, hay que trabajar en eso. Em, en, en un trabajo que hice para identificar todas las demandas que la formación en servicio tenía en 2019, identifiqué como 10 demandas de diferentes fuentes, porque la Ley General de Educación decía una cosa, el programa sectorial decía otra, o sea, cada quien pide lo que quiere a la formación continua y todos piensan que se resuelve el problema capacitando a los maestros, ¿no? O sea, tienen un problema, capacita a los maestros. Tienen otro problema, capacita a los maestros, ¿no? Como esa es la única solución que tienen, pero ni siquiera pueden hacerlo adecuadamente porque no tienen ni las condiciones, ni el concepto, ni el presupuesto adecuado para todo eso. Este, en fin, que si usted me dice qué tendría que ser general, pues sí, la actualización es muy importante, no solo en los planes de estudio, sino en todos los planteamientos derivados, por ejemplo, de las neurociencias y estas cosas que ahora son muy importantes. Perdón, y intentaré ser más breve en mis respuestas. Este, ¿Alguien levantó la mano? Bueno, veo a la maestra, a la doctora Jihan. Adelante, adelante. Creo que estaban antes las otras dos Ah, manitas. ok, No sé si entonces están por ahí o me las brinco. está Judith Amaro, María Villalobos y la doctora Jihan. Ujú. Gracias, Judith Amaro. Mi pregunta va en la línea de la formación en servicio. Desde su experiencia, ¿cuál sería una categoría como prioritaria para esta formación en servicio? ¿Sería en esta parte de conocimientos y saberes o en el apartado o categoría de habilidades? Pensando en habilidades socioemocionales, habilidades comunicativas, habilidades cognitivas, porque yo recuerdo en el plan 97, cuando se hablaba que no era lo mismo de escribir que analizar, o sería más en una línea más sentido de aprender que la docencia es más de una vocación ya de visión como experiencia conocimientos, habilidades o y muchas gracias por su participación. El que sí no son. Mire, escuché muy mal la segunda parte de su planteamiento. No sé si solo yo, pero se escuchó muy cortado. Creo que todo se escucha. Voy a intentar darle respuesta, maestra, de lo que entendí. Mire, yo pienso que la formación del maestro tiene que comprender conocimientos, habilidades y actitudes, las tres cosas, ¿no? O sea, todo proceso formativo tendría que atender esas tres cosas. Si usted me dice,
un curso tradicional pues abarca solo el conocimiento, a lo mejor de conocimiento de teorías, conocimiento. Y entonces los maestros o los formadores pensamos que solo por conocer una nueva teoría los maestros van a salir corriendo y trabajarlo en su aula de esa manera. No, 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 no. O sea, eso no es posible. O sea, em, en formación de profesores hay un principio que se llama isomorfismo. Y el isomorfismo significa enseñar a otros de manera congruente con lo que está planteando digamos, la propuesta metodológica. Es decir, si yo quiero formar a los maestros en proyectos STEAM, tengo que enseñarles a hacer un STEAM, a trabajar STEAM, ¿sí? O sea, tengo que con la misma espíritu y filosofía de lo que yo les estoy enseñando, tengo que operarlo didácticamente para que los maestros lo vean en trabajo. Tengo que modelar cómo se trabaja eso se llama isomorfismo. Entonces, em, cualquier propuesta de formación tendría que considerar que los maestros conozcan un nuevo contenido, desarrollen habilidades y por lo tanto, al hacer esto, tengan una actitud distinta hacia lo que van a trabajar. De otra manera, sucede, como les habrá pasado muchas veces, que los maestros salen diciendo, el curso estuvo súper interesante, ¿no? Me encantó la formadora, hablaba precioso, pero llegan a su aula y siguen haciendo exactamente lo mismo que han hecho toda su vida. Entonces, es muy complejo cambiar al maestro y para cambiarlo, se plantea que tiene que comprender, pues, estos tres elementos en el proceso formativo. Creo que esa sería mi respuesta. Si usted va a trabajar habilidades socioemocionales, las habilidades socioemocionales, lo mismo, comprende conocimientos, habilidades y actitudes, lo mismito. O sea, todo implicaría esto. Y estaba la maestra Gracias. María Villalobos. Villalobos. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ay, buen día todavía, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es en torno como la burbuja que se forma entre la formación inicial y la formación en servicio. Ujú. Pero como, ¿qué tendríamos que atender o cuidar en esa formación inicial para que cuando están ya en el espacio de servicio no se hagan como estos huecos, justo en estas tres líneas que usted está comentando ahorita, conocimientos, habilidades y aptitudes? Maestra, no me queda muy clara la pregunta. ¿Qué tendría que trabajar en formación inicial para que los egresados em, se inserten de manera más fácil en el campo laboral? No en el campo laboral, sino que el tránsito hacia la formación en servicio Ok. tenga como un continuum, ¿no? Porque, o sea, Ujú, lo que yo observaba, yo trabajé mucho tiempo en capacitación a docentes, ya en servicio, ¿no? Y sí, o sea, era como hablar en dos lenguajes muy diferentes, ujú, porque ujú, pues justo habían como generado ahí estas burbujas o estos vacíos ujú, sobre todo en habilidades y ujú, cuando iniciamos con el uso de tecnologías, ujú. etcétera, ¿no? A eso me refiero un poquito. Ok. Pero, o sea, ahora nuestra atención hacia la formación inicial, pues con los chicos normalistas. Sí, bueno, yo creo que el que los maestros de la formación inicial estén actualizados en lo que está sucediendo en las escuelas, o sea, eh, los maestros que trabajan en las escuelas y en las escuelas normales tienen un valor muy importante, porque la escuela regular y en la escuela normal, pues porque aportan, ¿no? Introducen a los estudiantes en lo que está sucediendo en las escuelas, de manera tal que los estudiantes no se tengan que enterar de lo que está pasando en las escuelas ya que salen de la formación inicial. Los maestros de la escuela normal que estudian lo que está sucediendo en el contexto escolar
tienen un valor muy importante. Desde mi punto de vista, el que los alumnos entiendan la lógica de lo que está sucediendo en el campo laboral, en la escuela, pues es fundamental para que no haya este divorcio entre, ¿no? Esto es la parte de la formación inicial y esta es la parte de la formación continua, sino que haya un tránsito. Otra cosa que nosotros habíamos propuesto hace tiempo es el hecho de que la formación de la iniciación, o sea, de estos primeros años, era un campo propicio para la escuela normal. Era un campo, o sea, digamos, era el mejor espacio posible para que la escuela normal se preocupara por atender a los egresados. Y porque en ese momento los egresados con toda seguridad quieren que alguien los apoye en ese proceso de iniciación. Entonces, se había hecho esa propuesta para que las normales no atendían en general la formación en servicios, sino esos 3 años, o 3 o 5 o 4, lo que sea, que los egresados están insertándose y conociera, y digamos, ahí se requería un personal especializado para que pudiera tutorear a los egresados con un programa específico de trabajo, y de esa manera había como un tránsito más natural, por supuesto, ya ellos en el campo laboral. Pero preferiría ahí que la doctora Jihan nos comentara lo que ella quiere contribuir a este tema. Hola, buenos días a todos. Pues antes que nada, me gustaría pues agradecer la oportunidad de estar aquí y además pues al agradecer a la doctora Graciela, a la doctora Berta, por el trabajo que desde hace años están realizando para que la formación docente sea un campo de estudio y pues nosotros podamos ya entrar ahí, ¿no? Así que pues muchísimas gracias por todo lo que han hecho al respecto. Además, pues especificar ahorita que mencionaban el tema de la vinculación. Pues en el caso nuestro, yo estoy en la normal en Ensenada, pues tenemos la gran fortuna, en lo personal fui estudiante de la doctora en el IDE, entonces pues eso nos ha abierto muchas puertas, ¿no? Con ellos y con otras normales, siempre tratamos de fortalecer la vinculación con las normales del estado y pues con algunas otras del país, quien guste, a sus órdenes acá en Ensenada. Y bueno, particularmente mi pregunta, doctora, pues no sé, ya ve que en los planes de estudios previos de formación inicial de profesores, pues una característica particular era que eran nacionales, o sea, era el mismo plan de estudio. Y una diferencia me parece crucial es con el plan 22, pues con este componente de flexibilidad curricular, que pues ahora sí que se permite que haya planes de estudio como hay escuelas, ¿no? Puede ser hasta ese grado. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué podríamos hacer? A mí, yo estoy muy nerviosa todavía sobre eso, pero no sé, vamos en el 6º semestre de ese plan de estudios, entonces, no sé, quisiera conocer su opinión al respecto. Oye, Juanita, Gracias. ahorita que eso, si te dejé también otras cosas. ¿Te acabo de dejar así o no te dejé así? Bueno, pues lo que yo tengo una opinión, Doctora, digamos, permítame, por ahí hay un micrófono encendido, podría. ya apagaron el micrófono. Gracias, muy amable. Es una pregunta difícil. Yo tengo una opinión poco favorable hacia esa situación. Yo pienso que va a ser interesante como nuevo fenómeno, ¿no? Fenómeno, lo que va a suceder ahora, porque antes, como les decía, pues teníamos un perfil de profesor, una mística específica, un trabajo específico en las mismas materias, todo igual. Y ahora pues va a cambiar. Yo lo que pienso es que hay que hacer evaluación, hay que hacer valoración de lo que va a pasar, ¿no? O sea, están en 6º semestre, queda un año, ¿no? Es como tiempo para preparar de qué manera vamos a hacer un trabajo. Y, y no sé si se puede hacer un trabajo, digamos, comparativo entre las escuelas normales, por ejemplo, de un estado, ¿no? Si se puede hacer considerando cuáles son las diferencias que hay en los planes de estudio. Esta flexibilización curricular que se está viviendo en las escuelas normales, también se está viviendo en la educación básica. O sea, básica tiene
esta filosofía, el Plan de Estudios 2022 de la flexibilización curricular. Y hay que ver en ambos casos qué es lo que va a pasar. Definitivamente ya no tenemos un país que va a tener una escuela homogénea, como nosotros la tuvimos cuando éramos niños, cuando nosotros éramos estudiantes, ¿no? Todos estudiábamos el mismo plan de estudios en los diferentes niveles educativos. Yo lo que pienso es que hay que irse preparando para hacer valoraciones de lo que puede suceder. Vi a Gracias, Marta doctora Graciela. Patricia, Sí, está. Nancy, Eva Alvarado y Heréndira. Sí, bueno, Marta Patricia Sosa. Hola. Buenas tardes. Respecto a lo que la doctora anterior estaba refiriendo, pues todas las materias de autonomía curricular en un principio se dijeron que las propias instituciones iban a poder diseñar sus propios programas adecuados a sus condiciones, a sus comunidades, a sus necesidades. Y finalmente no fue así. Estas materias estatales fueron diseñadas solamente por las normales públicas. En el caso preescolar, por la Escuela Nacional de Educadoras de aquí de la Ciudad de México, y en caso de primaria, por la Benemérita Normal de Maestros. Entonces, vamos, todas las demás normales, ¿no? Privadas, pues tenemos que sujetarnos a esta flexibilidad curricular que finalmente en muchas asignaturas, pues no tiene que ver tanto con nuestro contexto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestra Nancy, por favor. Hola, buenos días. Nancy Toralba, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen. Doctora Graciela, le comento, nosotros estamos diseñando un programa de posgrado, una maestría profesionalizante y viendo su disertación, detectamos que están próximos a publicarse estos estados de conocimiento de COMIE 2022. En ese sentido, ustedes que han realizado esta investigación, que han consultado distintos documentos, ¿cuáles son estas tendencias? ¿Qué es lo que debería de atenderse desde la formación de formadores? ¿Cuáles son las necesidades y qué tendencias internacionales y nacionales tendrían que considerarse en el diseño de este programa? Pues es una pregunta bien interesante, Nancy. Yo trabajé en los estados del conocimiento de evaluación de la formación, no los de formación continua. Yo te diría por mi experiencia y por lo que he trabajado, que hay que avanzar en la profesionalización del formador de formadores. Ese es un tema en el que hay que avanzar. ¿Qué te quiero decir? Cuando uno, o sea, no es lo mismo formarse para trabajar con niños que formarse para trabajar con adultos. Es diferente. Y si nosotros vamos a hacer formación de formadores, es decir, de maestros, ¿no? de adultos, hay contenidos específicos y particulares que tendrían que recuperarse para la formación para la formación de estos formadores. Y que por lo tanto, quien se dedique a la formación de formadores también tenga un conocimiento profesional básico. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, el aprendizaje adulto, ¿no? ¿Cómo aprendemos los adultos? Otro tema que hemos trabajado es, de acuerdo con un autor que se llama Guskey, cómo, cómo se aprende en un contexto profesional, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje profesional docente, por ejemplo? Eso es, o sea, una cosa es cómo aprenden los adultos en genérico y otra cosa es todo lo que hay sobre aprendizaje profesional docente. Eso es otro tema, ¿no? Es otra cosa. Otra cosa que hay que manejar son las políticas de formación de profesores. También eso es algo muy importante porque te da contexto. A ver, nosotros estuvimos trabajando el semestre pasado con las autoridades educativas en materia de formación de profesores en servicio de casi todos los estados de este país. ¿Cómo llegan esas personas a ser autoridades educativas en ese tema? Pues
por, por conocidos, por compromisos, por etcétera, ¿no? Mejoredu publicó algo que se llama el índice de capacidades, el índice de capacidades de las instancias de formación de profesores en servicio en México. Les recomiendo que lo revisen. Aún está su página viva, revísenlo. Y ahí vas a poder ver qué saben las autoridades educativas en esta materia y qué no saben. Porque hacen hacen un índice de capacidades de gestión, en cuanto a conocimiento de leyes, en fin, de diferentes cosas. Revisar esos documentos para mí sería fundamental. Por supuesto que revisar documentos de organismos internacionales como la UNESCO me parece básico. O sea, digamos, yo haría un planteamiento más amplio. Si tu maestría profesionalizante es en formación de formadores, porque si es en otra cosa no sé, pero si es en formación de formadores, habría mucho, mucho, mucho contenido que trabajar. Estaba la maestra Eva, por favor. Hola, buenas tardes. Desde Buenas tardes. la Escuela Normal, Benemérita Escuela Normal de Zacatecas, me abrió un poquito el panorama su presentación, algo que me ha preocupado desde hace más de 20 años que estoy elaborando en esta institución. Es de acuerdo a las fases que nos comenta del autor Marcelo, el preentrenamiento. Ujú, El paso del preentrenamiento a la formación inicial, ujú, cuando los jóvenes tienen muy arraigado el preentrenamiento, ujú, entonces ese sentido común ujú, parece que permanece en ujú, esos 4 años de formación inicial ujú, y no se hace un salto cuántico a una percepción pedagógica y didáctica. ujú, ujú, Y de pronto ha pasado el plan 99 en el caso de telesecundaria, donde yo laboro, el del 99, el 2018 y ujú, el 22. Y entonces creo que no he visto la fórmula de que los jóvenes cambien esa actitud ujú, de hacer comentarios o se lleven esa preocupación para su formación inicial y continua, de que el pensamiento común se quedó muy, muy atrás, de que ujú. haya un compromiso de esa preparación. No, no sé, yo en este tiempo que he estado de formadora, la verdad no he encontrado la fórmula o dónde poner el foco para que haya un poquito un cambio de actitud. Llegan con sentido común y hay un porcentaje fuerte que sale con un sentido común. Y decía una maestra hace ratito, y luego vemos que en 20 años continuamos trabajando muy parecido, muy parecido. Eso sería mi pregunta, maestra Graciela. Pues tiene usted esta apreciación que usted tiene, pues es lo que está documentado en investigación educativa. Em, Sabe que también hay em, recursos, digamos, hemos hecho investigación, por ejemplo, cómo, cómo hacemos para que efectivamente ellos vean la práctica docente con otros ojos, ¿no? Con otros ojos, no con los ojos que ellos aprendieron a verla. Entonces, el plan de estudios plantea recursos, como por ejemplo el diario de campo, el diario de observación, el diario del profesor, como quiera que le llamen, plantea diferentes recursos. Y ese recurso acompaña al profesor en formación, al docente en formación, y teóricamente permitiría la reflexión sobre la práctica, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos, el análisis que hicimos fue que ese recurso que sí podría, digamos, ayudar a la reflexión para que ellos vean otros ojos, acompañados, por supuesto, de las lecturas y el sustento teórico que los profesores presentan en la escuela normal, muchas veces no se trabaja adecuadamente. O sea, queda como que haces tu diario, ahí se queda, y los maestros no lo
no lo trabajan de manera tal que el estudiante sí pueda reconocer en ese registro otras cosas que están sucediendo en la escuela que él no alcanza a ver, ¿no? Digamos, ahí como yo soy, digamos, estoy en el campo de la investigación educativa, siempre recurro a qué instrumentos me ayudan para hacer esto. Y yo creo que un instrumento, o sea, una cosa que es muy importante es ese tema de la mediación. Hay que ponerse de acuerdo con los profesores de la academia y que este es un problema y cómo atenderlo. Y la otra cosa es qué recursos tenemos a la mano para que no tengamos que hacer una cosa diferente o adicional, sino los mismos recursos que tenemos a la mano y cómo los vamos a trabajar para que efectivamente hay autores que hablan de ciclos de reflexión, por ejemplo, Smith es es un autor que hemos conocido y trabajado y que Mejor Edu ha utilizado en sus planteamientos, de cómo llevar esos registros, ¿no? Para pensar de manera distinta la práctica del aula. Y yo les recomendaría eso. Estaba la maestra... ¿Erendira? No, ¿Lilia? ¿O Erendira? Hola. Erendira. Erendira. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Doctora, disculpe, entré un poco tarde por cuestiones de salud, pero yo tengo una inquietud muy fuerte acerca de la profesionalización de los formadores de formadores, porque efectivamente podemos tener licenciaturas, maestrías, doctorados, etcétera, sí, pero cuáles serían nuestras capacidades, nuestras habilidades y sobre todo nuestras actitudes a la hora de formar a otros. Porque en mi experiencia me he dado cuenta que la ideología influye demasiado y a veces en lugar de abonar al logro de los objetivos de los planes de estudio de la formación inicial de docentes, pues hacemos todo lo contrario, ¿no? Desvirtuamos el programa, no enseñamos lo que hay que enseñar, no seguimos con prácticas tradicionalistas, ¿no? Y esto creo que no es de ahorita, ¿no? Es de tiempo atrás, desde que se hizo licenciatura la carrera, ¿no? Entonces, no sé si ustedes en esto que va a salir pronto del COMIE, haya alguna investigación que hable sobre esto, cómo impacta la ideología dentro de la formación de los formadores de formadores, ¿no? En el desarrollo de los planes de estudio. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, maestra. Mire, yo no soy la persona más adecuada para contestar esa pregunta. La persona más adecuada es la doctora Berta Fortul, porque ella fue la que hizo el análisis de todo lo que estudiar, todo lo que recopilaron de formación inicial. Entonces ella podría decirle si hay algún estudio de esta naturaleza o se ha trabajado algo en este tema. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Y ya daríamos pie a la última pregunta para ir finalizando este increíble encuentro. Yo diría que hay poca investigación al respecto, Erendira. Creo que sería súper importante ir profundizando en estas cuestiones. El tema de la formación de los formadores de formadores es estudiado mucho más desde las dificultades curriculares que les lleva a trabajar con adultos, es estudiado mucho más desde su desvinculación con educación básica. Y hay pocos estudios que se acercan a lo que sucede, de hecho, en las aulas. Es decir, qué contenidos son los que son trabajados, desde dónde son trabajados. No hay demasiada investigación y te animaría a empezar a escribir al respecto. Gracias. Te animaría a sumarte a este maravilloso campo de investigación y de creación del conocimiento. Gracias. Con esto terminaríamos la sesión de preguntas. Creo que hay todavía más. Hay comentarios que estaban por ahí. Poco a poco se los haremos llegar a la maestra, a la doctora Graciela. Le pediría a Oscar, que es el otro coordinador de este seminario, que
en 5 minutitos, cuando mucho, nos haga una reseña de las principales ideas vertidas en esta presentación y en este diálogo posterior. Adelante, Oscar. Gracias, Berta. Colegas, ha sido un gusto escucharles, escuchar a la doctora Cordero su exposición que nos ha permitido hacer una especie de mapeo de diferentes índoles, un mapeo de corte histórico. Por supuesto, no es la intención de esta participación específica hacerlo, pero se recurrió a esta ubicación histórico-temporal. Así también el asunto de construir una línea sobre instituciones que han participado en la formación inicial, en la formación continua, también es interesante. De particular importancia, creo que es el tema de los conceptos, ¿no? Es decir, hay un debate conceptual muy interesante que creo ha sido poco abordado y que merecería, por supuesto, mayor reflexión al respecto, ¿no? Formación inicial es un concepto que está en debate, ¿no? Incluso aunque la educación normal está regulada por el Estado desde el 93, aporta poca información sobre el concepto de formación inicial, ¿no? Entonces, ahí hay un vacío, hay una posibilidad de generar investigaciones, quizá desde la recuperación de otras disciplinas, ¿no? Dado que yo soy de formación inicial historiador, me parece que la historia conceptual sumaría perfectamente a esto, creo que es una tarea pendiente, porque además en las investigaciones que tenemos sobre los diferentes tipos de formaciones, ya vimos que la continua es un campo en el cual hay que profundizar. Eh, no suele ser tan recurrente el tema de la teorización sobre este campo y creo que es necesario, ¿no? Como tampoco son tan frecuentes los debates epistemológicos y creo que también son pertinentes. Creo que a esto nos invita la doctora Graciela a desarrollar estas investigaciones. Eh, si es actualización, si es capacitación, si es desarrollo profesional, si es nivelación, cada una tiene diferentes dimensiones. Creo que es bien interesante. Y además, esta parte del gran vacío que hay en la media superior, ¿no? Es una tarea pendiente por quienes nos dedicamos a la investigación, eh, incluso algunas instituciones formadoras también tenemos poco conocimiento de cómo desarrollan sus procesos formativos al interior, y creo que también eso es bien importante. Y creo que estamos en una coyuntura significativa, lo que la doctora Graciela decía sobre valorar. No sé si también puede agregarse o será parte del debate, evaluar las coyunturas en las que está hoy mismo la escuela normal, en el sentido de que han participado, no todas, algunas, en los codiseños de los programas del Plan 2022. Y además agregaría otra coyuntura que es este cambio de docentes que trabajamos en escuelas normales, cuya nuestra formación inicial no es normalista. Va creciendo el número de docentes de procedencia universitaria, y eso creo que también sería interesante profundizar cómo impacta en el tema de la formación, haciendo alusión a esto que decía la doctora sobre la mística de las escuelas normales y los valores perpetuados y hasta protegidos, ¿no? Decía la doctora Pati Ducua que las escuelas normales son las instituciones que cambian para no cambiar, ¿no? En algún texto clásico. Entonces, bueno, creo que también esto nos permite hacer trabajos de introspección institucional y como comentaba una colega en el chat, el diálogo entre instituciones, entre escuelas normales públicas, escuelas normales particulares, entre UPN y las unidades pedagógicas estatales y por supuesto los centros de actualización del magisterio que también participan en los diferentes tipos de formación son necesarios, ¿no? Este seminario intenta construir puentes a partir de todas estas instituciones y bueno, creo que hoy hemos avanzado significativamente. Tuvimos un foro bastante amplio, casi 80 personas, y creo que ha sido muy significativo escuchar a quienes han tomado el uso de la palabra. Una disculpa
para quienes no pudimos escuchar las preguntas orales, pero también hay comentarios en el chat. Todos serán compartidos con la doctora Graciela para que pueda ella en un momento de la vida tan saturada que tenemos, pues pueda dar respuesta. Bueno, Berta, creo que con esto cerramos. Gracias. Nada más hago entrega aquí físicamente de la constancia para la doctora Graciela, que dice constancia a la doctora Dolores Graciela Cordero Arroyo por su participación como ponente con la conferencia Distinciones entre la formación inicial y la formación continua de docentes, impartida en el Seminario Internacional de Formación Inicial e Identidad Docente. Ya se la haré llegar, aquí está físicamente, pero ya se la haré llegar de manera electrónica. Agradecerle su magnífica presentación. Muchas gracias. Y a todos ustedes, decirles que nuestra próxima cita será para el 28 de mayo, a esta misma hora, con esta misma liga. Nos vemos todos el 28 de mayo. Pueden correr la voz todo lo que quieran. Si somos más numerosos es mucho mejor. Con la doctora Luz de Shehaibar. Agradecemos muchísimo su presencia. Agradecemos muchísimo que estén aquí con esta disposición de seguir compartiendo sobre formación inicial e identidad docente. Y les damos un feliz abrazo y un agradecimiento y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.